Buenas, un cordial saludo para todos. Soy estudiante de segundo grado de trabajo social y hoy me encuentro aquí con un gran músico y compañero, Leandro Henao Irán. Hola Leo, ¿cómo estás? De antemano te agradezco aquí la asistencia por permitirnos estar a tu lado y compartir con nosotros la experiencia de la música con Amadeus. Listo, no, es con todo gusto. Un cordial saludo para todos. Y no, realmente agradecido por la invitación. Y bueno, esperar a ver qué puedo compartir con ustedes respecto a mi experiencia en las diferentes agrupaciones de la Fundación Amadeus y mi recorrido musical durante tantos años. Leo, qué bien. No, me gustaría pues compartir contigo algunas preguntas con relación a la música y poder también aprender de ti y poder aprender de ese gran instrumento que tienes en tus manos que de pronto ahorita más tarde lo conoceremos y miraremos qué nos tienes para contar sobre él. Por el momento pues me gustaría hacerte unas breves preguntas a ver si compartes con nosotros tu experiencia con la red, con las escuelas de Amadeus en todo este trayecto de esta vida que es maravillosa. Leo, ¿influye en el aprendizaje de los músicos? Yo creo que sí. Es importante ser conscientes de que nosotros durante nuestro proceso de desarrollo biológico vamos a tener unos momentos en que vamos a captar muchísimo más fácil la información, sea visual, auditiva, ¿cierto? Y que va a llegar un momento también en que esos procesos se van a ver un poco afectados obviamente por el deterioro que nos da la edad. Entonces para mí sí, la edad sí influye un poco en ese aprendizaje. Siempre va a ser un poco más fácil para esas primeras infancias adquirir un nuevo conocimiento, ¿cierto? Por la plasticidad y la facilidad que tienen para generar ciertos procesos de memoria. Entonces, sí, la verdad sí. Leo, entonces tú consideras que una persona de 20 años no podría aprender música si lo desearía. Sí, él estaría aún en la capacidad de, de adquirir conocimiento. De hecho, siempre lo estamos, ¿cierto? Simplemente que en un determinado tiempo de nuestra edad lo vamos a hacer muchísimo más fácil, como te venía diciendo. Entre más adultos estemos, se nos va a dificultar un poco el proceso de la adquisición de esa información, pero sí, o sea, claramente una persona de entre 20 y 30 años está en plena capacidad de adquirir conocimientos musicales. Ah, qué bien, Leo. Leandro, te comento, ¿puede influir la sociedad en la música? Influye la sociedad en la música. Influye la sociedad en la música. Si vemos, a ver, si tomo esa pregunta desde los aportes que puede hacer eh, la sociedad a la música, yo diría que sí, ¿cierto? Porque gran parte de la riqueza musical que tenemos en este momento lo han aportado las diferentes culturas. Ahora pues conocemos bastantes géneros de música, digámoslo, dentro de lo popular o que se escucha muy comúnmente, pero también de alguna manera eso ha sido adaptado a varios formatos de música clásica, como música para banda, para orquesta sinfónica, para coros. Entonces, desde mi apreciación, perdón, creo que sí, la sociedad y sus culturas influyen grandemente en la música. Vea, qué sorprendente. Aquí aprendemos muchas cosas también pues con los compañeros y con todo lo que se aprende en la música. Vamos sabiendo que esto es un trayecto larguísimo para poder seguir aprendiendo mucho más. Leandro, qué significado tiene la música clásica para la sociedad en general? Bueno, yo creo que el significado
se lo daría a cada quien dependiendo de los gustos, ¿cierto? Por ejemplo, para mí como músico no sé, no va a tener un significado igual la música clásica a la música, digamos, contemporánea, ¿cierto? Porque desde mi parecer tiene muchísimo más riqueza desde la escritura y de la armonía, desde un montón de cosas teóricas de la música, tiene mucho más riqueza esa música clásica que la música contemporánea. Pero, pero no, pues de igual manera la música como tal tiene sus aportes, la música tiene sus mismos inicios, ¿sí? Y obviamente pues ella también está, digamos que creada para cumplir o para satisfacer ciertas necesidades en la sociedad. Ah, Alejandro, entonces tú consideras que todavía le falta un poco más a la música clásica de estar más potente aquí en la ciudad de Medellín o en nuestra cultura como jóvenes o como gente adulta. Sí, realmente el gusto por la música clásica es algo muy, muy cultural. Si nosotros vamos a comparar nuestra cultura con una cultura europea, em, las asistencias a los teatros para eventos de música clásica en Colombia, digamos que estaríamos por un 70-80% máximo, mientras que en eventos europeos no bajaría de un 90 a un 95%, ¿cierto? Pero es algo cultural. O sea, la música desde su inicio, desde su nacimiento, digamos que fue en este continente. Y, y tiene también mucho que ver digamos, las clases sociales, ¿cierto? En un Sí. inicio de la música, esta solamente era para los reyes. Eran las únicas personas que tenían como acceso Música a la clásica. música clásica, ¿cierto? Y a esos instrumentos. Entonces, en algún momento fue clasista. Ya avanzado pues ya un poco más los años, ya sí la sociedad en general tuvo pues acceso a ella, pero de igual manera esa otra parte de la sociedad también desarrolló su propia música. O sea, la música que ya no era de élite o la música que era para el rey, sino que listo, ellos tienen su música, nosotros también vamos a generar la de nosotros. Si por ejemplo traemos ese caso, entonces a Colombia, es un país muy rico en diversidad cultural y por ende muy rico en diversidad musical, Musical. ¿cierto? Acá tenemos lo que son las cumbias, el porro, tenemos el vals colombiano, el pasillo, el bambuco y otros ritmos que son propiamente colombianos y son muy enriquecedores y que a su vez también tienen sus adaptaciones para formatos de orquesta. Mm, el tema del gusto por la música, entonces creería yo que es eso, nacería de una parte cultural, pero también diría que estaría como un poco arraigado a esa formación en casa, ¿cierto? Considero que los padres o que la familia también es parte fundamental en desarrollar ese gusto por la música clásica y que de hecho se ha demostrado pues, que la música clásica tiene muchísimas ventajas a diferencia de la demás música y es que estimula muchísimo el cerebro. Vaya, sorprendente, ¿no? Qué agradable, muchachos, de escuchar hablar y poder compartir con una persona que lleva tanto recorrido en la música como lo es Leandro Henao, que a mí me sigue impactando este instrumento que tiene y me gustaría ya verlo tocar su instrumento. Leo, ¿qué importancia o cómo impacta la música fundación, o sea, la música de la Fundación Amadeus, en ti en Medellín? ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, realmente el impacto que tuvo la Fundación Amadeus en su momento fue un impacto social grandísimo.
Se creó la fundación con el propósito de mitigar un poco la problemática social del conflicto armado y de bandas que se vivía en ese momento, ¿cierto? Y realmente ese objetivo se cumplió, considero yo ¿Se que ha se cumplió. logrado? Se logró porque soy testigo de que la música le arrebató a la delincuencia muchísimas personas. Qué bien. Eh, Muchos amigos en los que compartí durante todo el proceso en la fundación, durante todas las agrupaciones, tuve la fortuna y la experiencia de compartir con ellos, que me contaran sus historias. Y sé que gracias a la música aún están en este mundo, y gracias a la música ellos están formando nuevas personas en este arte. Qué bien. La música, muchachos, da nuevas vidas, da nuevas oportunidades. Hay que luchar y seguir adelante y seguir cultivando este proceso de la música clásica aquí en Medellín, que está siendo cada día más, con más poder y más arranque. Leandro, ¿permite la música crear identidad culturales a través del sonido? Sí, realmente la música nos va a permitir generar o crear esa identidad. Cuando nosotros nos reconocemos como seres que necesitamos de alguna manera compartir con el otro, eh, distraernos un poco sanamente, entendemos que la música es capaz de crear esas identidades en nosotros, ¿cierto? Para muestra de ello, es muy fácil, digamos, para algunas personas identificar que una persona es rockera. Eso es identidad, y esa identidad se la da la música, ¿cierto? Sí. Cada género o cada tipo de música genera esa identidad en el ser que adopta o que desea escuchar esa música, ¿cierto? Respecto a la pregunta anterior, la música también permitió algo en Medellín, y es tener ese acceso después después de arrebatar esos jóvenes a la delincuencia y formarlos como músicos. Le permitió a la sociedad, además, empezar a tener y adquirir conocimientos acerca de la música clásica, ¿cierto? Sí. En ese entonces, realmente para los barrios populares era, digamos que de alguna forma, no era posible acceder a un instrumento y ni siquiera lo conocían. O sea, cuando se formó la fundación y se empezaron a tocar puertas, a decir vamos a abrir una fundación donde vamos a enseñar música, era impresionante el ver la reacción de los jóvenes y de los niños cuando se les mostraban los diferentes instrumentos, y decir que ellos ahora se les abría esa puerta de adquirir una educación musical, y más de tener en sus manos un instrumento que posiblemente ellos lo hayan visto en televisión, pero que quizás imaginaron que podrían tener en las manos. Socialmente también tuvo un gran impacto, ¿cierto? Porque nos empezó a mostrar cultura clásica, de música clásica, empezar a ir a un teatro, cómo comportarnos en un teatro, cómo se desarrollan las diferentes funciones y temáticas en torno a la música. Muchachos, pues ustedes no se imaginan lo que yo siento que hablando aquí y escuchando las palabras de mi amigo Leandro, porque eso es pura fibra. Siento que los pelos de mi cuerpo se me paran al escuchar lo que él habla, y ahí es donde yo les quiero dar a entender de que eso es identidad. Lo que él tiene es una identidad de amar lo que ama,
de amar lo que hace y está orgulloso de lo que tiene y es en este momento. La identidad de él se la dio la música, ¿sí? Entonces eso es algo muy grande, Leo, porque yo no quiero expresar lo que tú dices de que la entidad del rockero es su identidad, la identidad del clásico es su identidad, la identidad del que escucha vallenato es su identidad, y no, por eso no deja de ser músico. Pero estamos buscando una identidad que nos lleve más allá y que nos ponga en una posición como los europeos. Y yo creo que la red y la fundación han logrado esto con los jóvenes y con los niños y con los jóvenes que ya ahora son adultos y siguen tocando música y siguen rompiendo barreras. Y eso es armonía y eso es de dignidad, Leo. Entonces yo te pregunto, Leandro, ¿tú a qué año o a qué edad tú ingresaste a la organización Amadeus para conformar toda esta maravilla que ahora me estás contando? Bueno, yo a la Fundación Amadeus ingresé alrededor de los 12 años aproximadamente, no recuerdo muy bien, pero sé que fue por ahí. Y fue por gusto propio. Pues mis padres siempre me han apoyado en las decisiones que he tomado con respecto a mi educación y en otros entornos, pero cuando me enteré de la creación de la fundación y de la posibilidad de pertenecer a un grupo de músicos, a una orquesta, a una banda, no, pues realmente, pues dije, no, nunca, sé que mis padres, aunque me han apoyado y me han dado lo que ellos podían, realmente estar en una banda sinfónica, adquirir el conocimiento de música, tener la posibilidad de tener un instrumento, era bastante remota, ¿cierto? Y la fundación me permitió eso. Ingresé pues a los 12 años, inicié fue en una escuela de música de vientos, inicié como turista, pero después me pasó algo bastante gracioso, y es que en una publicación de un afiche que hicieron, eh, publicaron un fagot. Yo no conocía el instrumento, ¿cierto? Pero me pareció bastante curioso. Novedoso. Sí, o sea, realmente a pesar de estar en ese entorno de muchos instrumentos musicales, no lo había visto. O sea, cuando lo vi en ese afiche fue la primera vez que lo vi y me llamó la atención, me enamoré, pregunté por él. Me dijeron, sí, la escuela sí lo tiene, pero no hay profesor en el momento. Entonces, a pesar de mi edad, empecé como a mover, a estar insistente en que quería pues con ese instrumento. Me llevaron el profesor y empecé con el fagot, que fue con el que terminé el proceso. Durante los últimos años que estuve pues en la fundación, después de que pasó de fundación a red, continué pues con ellos y tengo un amor, una pasión por los instrumentos o por los sonidos graves. Entonces, mira que por eso la tuba, que es el instrumento de viento más grave, después pasé al fagot, que es el instrumento más grave de la madera, también de viento, pero viento madera. Y ya posteriormente llegó a mi vida el contrabajo, que es este que vemos acá, que es el instrumento más grave de las cuerdas frotadas. Leo, y en tu experiencia nos dices que estabas de la edad de 12 años, pues relativamente eras un niño que estabas pasando a ser adolescente. ¿De qué promedio de edad había gente en la escuela que tuvieran el acceso para aprender música? Bueno, la fundación daba acceso a niños desde los 7 u 8 años, ¿cierto? Ellos ya pueden ingresar desde esa edad, y la edad para finalizar pues como el proceso con ellos eran los 25. O sea que miren que el proceso sí llegaba a tomar
personas pues como digámoslo adultas, porque una persona adulta ya es de la edad de 18 años, se caracteriza una persona adulta, entonces miremos que una persona adulta sí tiene esas capacidades de pronto de tomar un instrumento y si quiere aprender lo puede hacer, simplemente es esa dedicación, ese amor que se le ponga, ese amor propio que se le ponga a ese instrumento o esa dedicación a esa carrera o técnica como es la de ser músico que te va a llevar a romper barreras. Leo, pues yo te comento que te felicito. Muchas gracias. Me agrada mucho, pero no creas que te vas a salvar. No me puedo ir de acá, Leo, sin que nos cuentes esta maravilla que tienes en tus manos. ¿Cómo se llama? Cuéntanos cómo llegó a tu vida, cómo suena. Muchos me imagino que se estarán preguntando lo mismo que yo. Ay, que lo suene, que lo suene. Pero aquí está. Leandro Henao nos va a compartir su instrumento. Leo. Bueno, como les venía diciendo, ya pues el contrabajo llegó a mi vida, digamos que finalizando el proceso con la fundación y con la red por el gusto que tengo con los sonidos graves, ¿cierto? Durante esos últimos años en la red, digamos que tuve algunos inconvenientes para acceder al fagot, ¿cierto? Entonces como instrumento, digamos, auxiliar, tomé la opción de empezar a estudiar entonces el contrabajo. Ya estando en la universidad también se me presentó pues la oportunidad de seguirlo estudiando. Después de haber finalizado con la red, ingresé a la universidad y tuve pues la oportunidad de seguir estudiando en el contrabajo. Como les decía, es el instrumento más grave de la familia de las cuerdas frotadas. Parte de que es el instrumento más grave de esa familia es su tamaño, ¿cierto? Mientras una caja resonadora más grande tengamos, el sonido va a ser un poco más grueso y más grave, ¿cierto? El contrabajo está hecho de varias maderas, generalmente lo tenemos de pino y este es un contrabajo de estudio, ¿cierto? Digamos que es sencillo, porque los contrabajos ya profesionales, su valor pues obviamente es muchísimo mayor y la calidad de la madera también es mucho mayor, ¿sí? Ya sería como por ejemplo, el cuerpo del contrabajo es de pino, un profesional sería un cuerpo de arce u otra madera que no recuerdo muy bien el nombre. Entonces, bueno, esto sería entonces el cuerpo, estas serían las Fs, que es lo que permite que el sonido, después de que rebote en la caja por dentro, el sonido salga, ¿cierto? Tenemos por acá el tiracuerdas, este es el puente, que es el que nos va a permitir transportar el sonido o las vibraciones de la cuerda a través de él hasta la caja resonadora. Tenemos el diapasón, que es el negro, tenemos 4 cuerdas, las clavijas, el caracol y ya, pues está la parte pues de atrás del contrabajo. Y no sé si de pronto alcanzan a ver en la parte inferior hay como un palito metálico que es el pivot. Para tocarlo son varias técnicas, ¿cierto? Podemos tocar desde con el dedo, que es la técnica del pizzicato, o manejamos esto que es el más común, que es el arco. Para la técnica del arco tenemos 2 arcos, uno que es el arco francés, que es este, y el arco alemán se toma de otra forma y esto digamos que es un poco más ancho y ya se tomaría así, ¿cierto? Pues desafortunadamente no tengo la técnica del arco francés, entonces no se las puedo mostrar. Y esto es un arco, estos son unas cerdas y ellas son entonces la que con fricción sobre las cuerdas va a permitir entonces el sonido. Este sería el sonido más grave y por acá tendríamos entonces el más agudo, que realmente no se utiliza mucho, pero sí hay obras en las que el autor decidió escribir ese agudo y hay que tocarlo, ¿cierto?
Se compone de 4 cuerdas. Ellas van cambiando, digamos, de diámetro o de espesor. Esta es muchísimo más gruesa y van disminuyendo hasta llegar a esta que es la más delgada. Ya, eso es todo lo del contrabajo. Leo, ¿por qué no nos tocas una escala o tócanos algo, una melodía, para que nuestros compañeros... Les voy a tocar una escala porque como músico la música que toco es directamente desde partitura, ¿cierto? Entonces, bueno, no tenemos partituras en este momento para compartirles, se lo quedo viendo de pronto en algún otro momento, quizá en persona, no sé. Les voy a tocar una escala para que escuchen como un poco de la tesitura o el color de las cuerdas. Excelente, muchachos, pues no siendo más, yo aquí estoy pues anonadada porque veo que es que Leo está lleno de instrumentos que de pronto en otro video nos estaremos viendo las caras y compartiendo con ellos y explicándoles un poco más de qué se tratan todos estos instrumentos que él comparte con su vida. Espero que estén muy bien, que la felicidad los siga atropellando y suerte.